Como la Madre Teresa, hablamos de alguien dispuesto a ayudar a cualquiera, aún teniendo casi nada. Pero pocos saben que esta benefactora en realidad era una fanática religiosa, carente de compasión. Además, según diversas estimaciones, la Madre Teresa ganó para la Iglesia Católica de 3 a 5 mil millones de dólares. Vamos a analizarlo. Pobreza, enfermedades, catástrofes. La Madre Teresa estuvo presente en todos los eventos más o menos significativos. Susurraba palabras de consuelo, alimentaba con cuchara y la llamaba a rezar. Pero en verdad no existía ayuda real. Aquí hay un poco de cronología interesante. En 1963, en Skopje, la capital de Macedonia, ocurrió un terremoto. Más de 1000 personas murieron y 3/4 partes de los edificios fueron destruidos. Madre Teresa bendijo al personal del Hospital Militar estadounidense que partía hacia la capital de Macedonia, pero no donó ni un centavo de su fondo a su ciudad natal. Los estadounidenses permanecieron 15 días en la destruida Skopje, 10 instalando y desmontando el hospital y 5 en sesiones fotográficas. Por cierto, 500 ingenieros militares soviéticos trabajaron en Macedonia durante 1 año y medio en 1984. En la planta química de una empresa estadounidense ubicada en la ciudad india de Bhopal, explotó un tanque con sustancias venenosas con un volumen de 60.000 litros. 4.000 personas murieron de inmediato, 21.000 fallecieron en los días siguientes y casi 600.000 resultaron afectadas. Una catástrofe comparable a la de Chernóbil. La Madre Teresa llegó a la ciudad y les dijo a los habitantes que esto era un castigo divino, por lo que debían resignarse y rezar. Ella logró detener las protestas contra la empresa. La dirección, después de algunos años, pagó a los familiares de las víctimas casi $500 million. No se responsabilizó a empleados estadounidenses por el accidente. Arrestaron a 7 locales. En 1988, el Fondo de la Madre Teresa recibió una suma considerable. La visita de la Madre Teresa a Spitak, Armenia, tras el terremoto, tuvo una amplia cobertura de prensa. Pero no hay menciones de que se haya brindado ayuda material a los afectados. En 1993, un terremoto en la provincia india de Latur cobró la vida de 8.000 personas y dejó a 5 millones sin hogar. Otras organizaciones les construyeron casas, pero quien posó frente a ellas fue la Madre Teresa, que no envió ni un centavo a los afectados. Y todo comenzó el 26 de agosto de 1910 en esa misma capital de Macedonia, la ciudad de Skopje. Allí, en una familia acomodada de católicos albaneses, nació una niña llamada Agnes Godza en 1919. Asesinado. Nikola Bajazzo, jefe de la familia, era un nacionalista que abogaba por la limpieza étnica de eslavos, serbios, macedonios y búlgaros en Skopje y por la anexión de la ciudad a Albania. En 1928, Agnes se graduó de la escuela secundaria serbia y se fue a Irlanda, donde ingresó a la orden monástica de las Hermanas de Loreto. Nunca volverá a hablar su lengua materna. Cuando visite Yugoslavia, se comunicará a través de un intérprete. En 1931, la joven toma los votos y adopta el nombre de Teresa. La envían a Calcuta para enseñar en la Escuela Femenina de Santa María, 1946. Supuestamente, Jesucristo se le aparece a Teresa y le ordena abandonar la escuela, vestir un sari y ayudar a los pobres. Sin embargo, la Madre Teresa se contradijo mucho en sus declaraciones. Por ejemplo, contaba que Dios se le aparecía regularmente desde que tenía 5 años. 1948. Las autoridades de Calcuta le entregan a Teresa el antiguo templo de la diosa Kali, que se convertirá en un hogar para moribundos. El personal proviene de la Orden de las Hermanas Misioneras de la Caridad, fundada por la monja. En 1969 se filma un documental sobre la Madre Teresa. El periodista Malcolm Moggerich, quien hizo la película sobre Teresa, contaba: «Es asombroso que en la casa para moribundos no hubiera electricidad. Pero la filmación salió bien porque apareció una luz divina». Y aunque el camarógrafo Ken Macmillan declaró después que simplemente usaron por primera vez una nueva película de la compañía para grabaciones nocturnas. En aquella época no había internet, y un simple camarógrafo no podía enfrentarse a una poderosa corporación. Además, a la gente siempre le interesa más leer sobre milagros que sobre nuevas propiedades de la película cinematográfica. Gracias a una poderosa campaña publicitaria, el número de monjas de la orden alcanzó casi 5.000 y el de voluntarios 40.000. Se edificaron más de 500 iglesias en 121 países. La Madre Teresa comenzó a ser considerada una santa. Por todas partes, empezaron a abrirse hospicios, centros de ayuda para enfermos graves, casas sociales, aunque la Madre Teresa seguía llamándolos casas para moribundos.
Lo que realmente eran esas casas para moribundos lo contó en el documental El Ángel del Infierno Mary Loudon, quien trabajó en una de ellas. La primera impresión fue como ver imágenes de un campo de concentración nazi. Como todos los pacientes también estaban rapados, el mobiliario consistía solo en catres y camas de madera primitivas. En una sala los hombres mueren lentamente, en la otra las mujeres. No había tratamiento adecuado con medicamentos, solo aspirina y fármacos baratos. Faltaban sueros, las agujas se reutilizaban, sin enjuagarlas siquiera con agua fría. Al preguntar por qué no desinfectaban las agujas en agua hirviendo, respondieron que no era necesario y no tenían tiempo para hacerlo. Recuerdo a un chico de 15 años que al principio solo tenía dolores normales en los riñones, pero fue empeorando cada vez más porque no recibía antibióticos y después necesitó una operación. Dije que para curarlo solo hacía falta llamar un taxi, llevarlo al hospital y pagarle una operación barata. Pero me lo negaron, explicando, si lo hacemos por él, tendremos que hacerlo por todos. Otros voluntarios de los refugios de la Orden de las Hermanas Misioneras de la Caridad confirmaron las palabras de María. Las instituciones de la Madre Teresa no aceptaban médicos profesionales. Quienes fueron allí a inspeccionar se horrorizaban por la falta de higiene, pero sus voces indignadas se perdían en un mar de elogios hacia la Santa Mujer. Hay algo hermoso en la forma en que los pobres aceptan su destino, en cómo sufren, como Jesús en la cruz exhortaba a Teresa, prohibiendo el uso de analgésicos. La tarea principal del personal era convencer a los enfermos de aceptar la fe católica. Bautizaban a los moribundos sin preguntar. Un trapo húmedo en la frente, una plegaria y ya es católico. La Madre Teresa afirmaba que su organización alimentaba a diario a más de 1,000 personas en Calcuta. Según Arup Chatterjee, un médico que investigó las actividades de la Madre Teresa, solo había 3 comedores y podían alimentar como máximo a 100 personas. Además, solo daban la sopa a quienes tenían tarjetas de alimentos. Para los no cristianos era imposible obtenerlas. La Santa Elgala, y sobre la cantidad de escuelas para 5,000 niños pobres. Solo había una para 100 niños de Elgala, y sobre cómo los voluntarios recogen a los inválidos en las calles y los llevan a los refugios. En realidad, nadie recogía a nadie, y las ambulancias donadas a la orden eran utilizadas para transportar a las monjas. Dicen que también se encontraron documentos sobre la venta de niños del refugio. Pero el asunto se encubrió rápidamente. 1979, a la Madre Teresa le otorgan el Premio Nobel de la Paz por su labor en ayuda a los necesitados. 1997. El 13 de marzo, la Madre Teresa renunció como líder de la Orden de la Misericordia. Falleció el 5 de septiembre, medio año después. Casi de inmediato, la Iglesia Católica inició el proceso de beatificación, después del cual sigue la canonización, aunque según las reglas, este procedimiento no puede comenzar antes de 5 años después de la muerte. Finalmente, en 2016, en la Plaza de San Pedro, en Roma, ante 120,000 personas, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa. Y para el Vaticano, ella realmente era una santa, ya que, según los cálculos más modestos, su actividad le trajo al Vaticano de 3 a 5,000 millones de dólares. Este fue uno de esos casos en los que el dinero no huele, porque el origen del dinero no le importaba mucho a la Madre Teresa. En 1981, Jean-Claude Duvalier, presidente de Haití y dictador, le regaló $1,5 millones a Teresa. En ningún lugar he visto una cercanía así entre los pobres y el jefe de Estado, declaró hipócritamente la Madre Teresa. Jean-Claude Duvalier asumió el poder 10 años antes de la llegada de la Madre Teresa, cuando tenía 19 años, tras la muerte de su padre, el dictador. En ese momento, Haití era el país más pobre del hemisferio occidental, donde prosperaban la corrupción y las enfermedades, y donde la familia Duvalier cometió decenas de miles de asesinatos políticos, tanto evidentes como encubiertos. La República de Haití y sus líderes claramente le agradaron, y en 1983 los visitó de nuevo. Esta vez, después de declarar que estaba conquistada por el amor de Duvalier hacia su pueblo y que el pueblo le correspondía plenamente, recibió la máxima distinción del país, la Orden de la Legión de la Gloria y otro $1 millón. El amor mutuo en Haití terminó 3 años después, cuando el pueblo derrocó a su amado dictador y él le pagó a su querido pueblo robándole cientos de millones de dólares y huyendo con ellos a su residencia en la Riviera Francesa. También recibía dinero de Yasser Arafat, con quien se reunía en Líbano. La cuenta de la orden aumentó. Después de la visita de Teresa a Albania, ella tuvo una agradable conversación con el líder del país, Rami Salia,
y luego colocó una corona en la tumba de su predecesor, el comunista Enver Hoxha, quien proclamó a su país como el primer estado ateo del mundo. Cerró todos los templos y persiguió a los sacerdotes. Las ejecuciones de líderes religiosos de todas las confesiones continuaron durante todo su mandato. Pero nada de esto impidió que la monja Teresa colocara una corona en la tumba de Enver Hoxha y dijera muchas palabras elogiosas sobre él. Más tarde, Agnes Bayadziu visitó a la viuda de Enver. Sobre el nuevo líder de Albania, ella dijo que estaba feliz por su pueblo, que tenía un líder así. El pueblo albanés no valoró su felicidad. Y en 1992 destituyeron a Ramiz-Alia del poder y un año después lo enviaron a prisión. El magnate británico de los medios, Robert Maxwell, robó $600 millones del fondo de pensiones de sus empleados y parte de ese dinero se lo envió a la Madre Teresa. El empresario estadounidense Charles Keating, quien también se apropió del dinero de los depositantes del fondo, le dio a la santa $1.025.000 de sus $252 millones. Cuando lo encarcelaron, Teresa pidió clemencia, pero el fiscal Paul Turley le sugirió que devolviera el dinero robado a sus dueños. Ahí terminó la correspondencia. Al hacerse amiga de Indira Gandhi, Teresa logró que su orden religiosa quedara exenta de inspecciones. A los periodistas que hacían preguntas incómodas sobre el uso de los fondos, les aconsejaba hablar con Dios. Poco antes de su muerte, salieron a la luz documentos que mostraban que solo alrededor del 7% de las donaciones se destinaban a la caridad. El resto, incluyendo el Premio Nobel de Teresa, se enviaba al Banco del Vaticano en Roma para cubrir las necesidades de la Iglesia Católica. ¿En qué creía esta persona? Madre Teresa, como buena católica, estaba en contra del aborto y el divorcio, pero cuando se trataba de personas con las que tenías amistad y de las que podía obtener algún beneficio, su postura cambiaba. Ella apoyó a Indira Gandhi en la esterilización forzada de los pobres y calificó la decisión de la princesa Diana de divorciarse de Carlos como la única correcta, ya que el amor había desaparecido de la familia. Teresa también exigía prohibir los anticonceptivos, argumentando que no solo previenen el embarazo, sino también algunas enfermedades. Ella no aceptaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida como un castigo justo por el mal comportamiento, afirmaba. La Madre Teresa prefería viajar por el mundo en aviones privados o en primera clase, y muchas veces las propias aerolíneas pagaban su vuelo. Teresa no quería resolver sus problemas de salud en sus propios centros. Prefería las clínicas de Estados Unidos, Italia e India. Declaró que no podía permitirse una operación para quitarse las cataratas por $6.500 en la clínica St. Francis en Pittsburgh. Al año siguiente, se operó en el costoso Centro Médico de Nueva York. Durante la operación de corazón, Teresa nunca rechazó los analgésicos para sufrir como Jesús. Pasó los últimos meses de su vida en una habitación llena de equipo moderno. Es interesante que la Iglesia Católica puede canonizar a una persona si ha realizado un milagro, lo cual resultó no ser tan fácil de encontrar. Al principio, intentaron declarar como milagro la desaparición de un tumor maligno de 17 centímetros en el estómago de la india Mónica Besra. En el aniversario de la muerte de la Madre Teresa, la hermana de una enferma puso sobre su abdomen una medalla que había tocado el cuerpo de la futura santa en su funeral. Rezó y poco después el tumor desapareció. Pero el esposo de la mujer curada admitió que su esposa no tenía cáncer, sino un quiste ovárico, y que fueron los médicos quienes lo trataron. La proclamación de Teresa como santa se pospuso hasta que encontraron un milagro más adecuado. El residente de Brasil, Marcílio Haddad Andrino, sufría de cáncer cerebral. Su esposa Fernanda rezó a la Madre Teresa y todo pasó. Los médicos no participaron en esta historia, así que fue imposible confirmarla o refutarla. Así es la Madre Teresa. Así que ahora, si escuchas esa frase, bueno, como la Madre Teresa, de inmediato recordarás lo ambigua que suena. Gracias por vernos y nos vemos en nuestro canal.